Buenas noches, maestra. Yo soy Ángel Sánchez Ramírez y le vengo a presentar nuestro proyecto final de máquinas eléctricas, el cual realizamos en conjunto con Rojas Valdespino y Israel Tamayo Rodríguez. Y bueno, para empezar, como se puede apreciar en esta primera parte del código, importamos varias librerías, entre ellas tres, las principales. NumPy para realizar cálculos, tkinter para crear la sintaxis y Matplotlib para poder generar las gráficas una vez realizadas las operaciones. Y bueno, como librerías secundarias importamos tkinter como ttk, esto para poder crear las combo box que veremos después en la interfaz. Y también importamos la función de photoimage, la cual nos permitió crear un fondo, el cual se verá en el código principal. Ahora, con respecto a la clase principal, la cual envuelve a todo el código, tenemos para empezar el método de interfaz, en el cual se crea la ventana de 1280 por 706 píxeles. Y aquí le agregamos un detalle a la ventana que se genera de estas dos operaciones previas, cuál es motor SD en derivación. Aquí nosotros creamos cargamos el fondo al programa y aquí lo agregamos como si fuera un label. Estas coordenadas están de manera que la imagen quede lo más centrada posible. Y con respecto a este método de widgets dinámicos, es básicamente para que nosotros pudiéramos agregar ciertos labels o ciertas opciones en la pantalla y que nos diera la facilidad de limpiarlos o eliminarlos a placer. Y ahora con respecto a la sintaxis, tenemos que aquí está el título principal con un ligero cambio de la fuente original. También utilizamos la aplicación grid ya que parecía conveniente y resultó ser. También tenemos el título de compensado y sin compensar para nuestro circuito. Y aquí se crearon dos botones seleccionar, ya que el primero se utiliza para el compensado y el segundo botón se utiliza para el sin compensar. Aquí tenemos los últimos botones que son para cerrar nuestro programa de manera total. Y aquí está para, como se mencionó en las líneas de acá arriba, limpiar todos los widgets que aparecen en la pantalla, que son estos y los que estamos por ver. Ahora, ah, y el search.root.mainloop está para que esta ventana se ejecute primero y se mantenga ahí. Con respecto al def compensado, tenemos aquí el método que se llama cuando seleccionas el botón que se utiliza para el compensado. Aquí están todas las opciones que te pueden, o bueno, que se requieren para realizar los cálculos. En este caso tomamos 7 variables, pero puedes poner las ciertas variables en cero para que se realicen los cálculos, ya que si no se llenan por completo estas variables, va a mandar un error y vas a tener que ingresar de nuevo los datos, así que tienes que, aunque sea, poner en cero las variables. Y bueno, aquí se utilizó un punto place, ya que se pensó que era más sencillo, ya que establecer una coordenada X y luego a sumar de 30 y 30 las coordenadas. Pero como se ve, me resultó ser un poco más extenso de lo esperado. Sin embargo,
sigue siendo igual de útil. Y ahora tenemos estos nuevos dos métodos o, bueno, dos botones, en el cual el primero es leer y pues como su nombre lo dice, este botón permite obtener todos los datos que se ingresan en estas variables para posteriormente con este botón calcular cada una de las variables que se desean. En el definir sin compensar sigue siendo lo mismo que en el definir, digo, en el método de compensado, solamente que en esta ocasión se agregan estas variables fuerza magnetomotriz y número de vueltas, ya que estamos tratando con un circuito sin compensar. Y también para recalcar, aquí se puso self.limpiar al inicio con la idea de que no se sobrepusieran ambos métodos, ya que en ciertas pruebas este método, cuando lo seleccionabas y luego volvías a seleccionar este, se solapaban uno encima del otro y eso no era muy estético. Así que se optó por agregar el método limpiar para evitarnos esa molestia. Y bueno, ahora, aquí tenemos los métodos de lectura para cada uno bueno, para ambos tipos de los circuitos. Tenemos aquí el definir leer, el cual se utiliza para los datos que son del circuito sin compensar. Y el def leer C se utiliza para el circuito compensado. Aquí se tiene el except value error para evitar que los usuarios, en vez de introducir cifras numéricas, introduzcan cifras alfanuméricas, o sea, letras. Aquí se definió el método que iba a extrapolar la función que se nos dio en los cálculos del circuito sin compensar. Y ahora tenemos el método el cual se utiliza para presentar las tablas de los resultados obtenidos de los datos que se introdujeron en el tipo de circuito que se seleccionó. Por ejemplo, en este caso, este método se utiliza para el circuito sin compensar, en el cual se define la ventana y hasta su color. Y después se definen unos canvas, los cuales son los cuadros donde va a estar contenido la misma tabla. Después una scroll bar, la cual es una barra que sube y baja, tal como la de Python o cualquier otra barra que haya antes. Y casi todas las configuraciones posteriores son acerca de estilo. Así que solamente voy a remarcar las principales, las cuales pues son nombres de columnas, ya que en este programa la manera en que se representan los datos son de arriba hacia abajo. Las filas son las corrientes que se introdujeron y uno y 2 y 3. Y las columnas son estas variables, las cuales son el resultado de las operaciones y se apilan de izquierda hasta la derecha. Ahora, saltándonos hasta este for, tenemos que este for se utiliza para asignar la ubicación de las columnas que se desea tener. En este caso, pues de izquierda a derecha. Aquí se utiliza, bueno, principalmente se llama la lista de tablas, la cual contiene los datos de las respuestas.
Y aquí se van agregando uno a uno los datos en las filas y en las columnas. Y el tabla.pack se utiliza principalmente, bueno, en este caso se utilizó para que el frame se ajustara correctamente. Y bueno, en el siguiente método tenemos lo mismo, solo que en este caso es para los cálculos de un circuito compensado. Como se puede apreciar aquí, la cantidad de variables a mostrar ha disminuido. Y ahora tenemos los métodos los cuales muestran las gráficas que no tienen ninguna ciencia, son relativamente sencillos. Así que voy a pasar a los métodos de los cálculos. En este caso comenzamos con el método de compensados. Y aquí inicialicé este método para poder obtener los datos directamente del método de la lectura. Aquí puse cada una de las variables correspondientes. Este es el arreglo de las corrientes, los arreglos de las respuestas. Y aquí está el for que ejecuta las operaciones, en el cual primero introduce el I1, ya que está en la posición 0, luego introduce el I2, que está en la posición 1 del arreglo, y 3, posición 2, y así nos vamos hasta llegar al 7. Entonces, una vez obtenidos estos resultados, se van a ir agregando a cada uno de los arreglos ya antes declarados. Y como la función de mostrar tablas solamente permite recibir bueno, en este caso se quería trabajar con force y es por eso que se seleccionó el arreglo. Así que creamos el arreglo con todas las variables que ya se habían guardado. Y en el caso de compensar, se utiliza el mismo método de arreglos, solo que con más datos, específicamente fuerza magnetomotriz y número de vueltas, el cual se encuentra en esta sección. Y como se puede apreciar, cada uno de los resultados obtenidos de las operaciones se iban poco a poco, pues agregando a cada uno de estos arreglos para al final ser arreglado, digo, ser agregado a los arreglos que iban a mostrar en las tablas y las gráficas. Ahora, con respecto a los últimos métodos del programa, tenemos el método limpiar, el cual prácticamente destruye todos y cada uno de los widgets que se muestran en pantalla, el cual pues se demostrará en un rato. Después tenemos el método de mostrar error, el cual es el que muestra la tabla de errores y que te permite tanto reintentar como cancelar todo el programa, ya que pues nos puede terminar diciendo pues ya mejor no hago nada y cerrar todo el programa. Y pues este botón llama a otra función, la cual es esta, la cual cierra todo el programa, como ya se había mencionado. El método para cerrar, la creación del objeto y el llamado del método. Y bueno, ahora solo faltaría explicar el funcionamiento de nuestro circuito. Así que ahora pasaremos a la prueba de nuestro código. Para el cual, como se puede apreciar,
se agregó el fondo. También se muestran los iconos, los widgets que había mencionado. Y tiene las funciones de seleccionar cada una de, bueno, entre las dos opciones de compensado y sin compensar. También tiene las funciones de limpiar y cerrar. Ahora, si nosotros seleccionáramos compensado y ya no quisiéramos calcular en el compensado, pues le podemos poner limpiar, o la opción B es simplemente seleccionar sin compensar, ya que como se mencionó, se agregó una parte en la que limpia cada uno de los... Cada vez que se selecciona una opción, selecciona lo que está en pantalla. Ahora, para la introducción de datos, puedo utilizar unos datos proporcionados por el docente, los cuales son 230 volts en voltaje total, 1650 revoluciones por minuto, 0.10 del voltaje inducido, 130 de la resistencia total de campo, 10 amperes en la línea, 10 amperes de corriente de línea uno. Luego voy a utilizar 30 amperes, aunque aquí no se muestra, pues es conveniente hacer este tipo de relleno debido a que la curva va a salir mejor. A ver, 50, 75, 100, 125 y 150. Ahora, le presionamos a mostrar cálculos y nos debería de dar la opción. Ahora, para la comparación con los datos obtenidos en los cálculos, tenemos esta hoja. Comparemos los datos 10, 75 y 125 de manera rápida. Tenemos que la corriente de inducido es 8.23, el voltaje de inducido es 229.18, la velocidad en radianes es 172.17 radianes por segundo y el torque son 10.96. Y para la corriente de línea 4 tenemos 75 amperes de línea, y como se puede apreciar, los datos que se obtuvieron son los mismos. Lo mismo para la corriente de línea de 125. Y ahora, para la gráfica se tiene que la curva es esta. Pasando al siguiente circuito, tenemos que el voltaje total es de 230, la velocidad en RPM es de 1650, la resistencia de inducción es 0.10 de nueva cuenta, la resistencia total es 150, digo 130, disculpen. La fuerza magnetomotriz es de 700 amperes por vuelta y el número de vueltas de campo son de 1750 vueltas. Ahora, la corriente de línea de nuevo va a ser 10, 30, 50, 75, 100, 125 y 150. Ahora, compararemos los datos obtenidos en esta tabla de nueva cuenta con los datos que se tienen en esta otra. Empezando con 10, tenemos que la corriente de inducido es de 8.23, el voltaje de inducido de 229.18, la fuerza magnetomotriz de 70, la corriente de campo de 1.73, el voltaje de las terminales es de 110.57, la velocidad inicial de 1650, la velocidad en radianes de 158 y el torque de 2.54. Y bueno, como les comenté antes,
Este método de display toma cada una de las columnas y les va asignando una a una todos los datos que corresponden a la ubicación en la que están. Como se puede apreciar, los datos obtenidos son idénticos tanto en el programa que nosotros programamos como en los cálculos obtenidos a mano. Por lo tanto, queda entonces demostrado que nuestro programa es eficiente y eficaz al momento de realizar este tipo de operaciones y cálculos. La gráfica de torque para estos datos sería esta y por el momento esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.